Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Es un gusto estar una vez más en su programa, deseando que la bendición de nuestro Adonai siempre sea con ustedes. También un saludo a quienes nos siguen por Facebook, a través de nuestra página de Hugo Camacho Radio. Agradecemos a cada uno de ustedes por seguirnos, agradecemos a Dios por que están allí cada día siguiendo, compartiendo el video y siendo parte de este proyecto de crecimiento para que el reino de Dios sea expandido. También un saludo a quienes nos siguen por Punto de Giro Dunamis a través de YouTube. Gracias, deseamos que la bendición de nuestro Adonai siempre sea con cada uno de ustedes. Bien, después de saludo, ahora vamos a entrar a nuestro tema que nos tiene el día de hoy. Tenemos ya en este día la conclusión. Vamos a tener la conclusión con las últimas dos partes, que son herejías y orgías. Entonces, hemos venido recorriendo todas las obras de la carne con las cuales prácticamente luchamos, tenemos dificultades, enfrentamos ese batallar, esa guerra día a día entre nosotros, o con nosotros más bien, también de la misma forma. Entonces, para hoy quisiera que pensáramos detenidamente. Quizás en el video anterior algunas cosas que dije pusieron a reflexionar algunos, como, bueno, entonces, ¿qué tan difícil es ser salvo? Entonces, ¿cómo le hago para ser salvo? Entonces, si cometo errores, no soy salvo. Aquí es importante entender una cosa. Estamos caminando en una guerra constante, en una lucha constante. Es una lucha que tenemos con la carne directamente, porque es quien nos agobia, es quien nos empuja, es quien nos motiva hacia lo malo, porque se ha contaminado, y esto fue precisamente como lo hemos venido viendo desde el huerto del Edén hasta al día de hoy. Este ha sido el problema real con el que vivimos nosotros. Por esta razón, cuando a Eva le dicen, cuando comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios. Y la verdad que lo único que encontró fue miedo, fue esa vergüenza también. Y se encontró con cosas desagradables cuando realmente antes no las tenía. Su vida estaba en total dependencia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender esta parte. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Altísimo, viviendo constantemente con Él, entonces nuestra vida tiene que estar en esa transformación. Por esto el apóstol recomienda constantemente diciendo: os ruego pues, por esa compasión que tiene Adonai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y esta presentación no representa una representación de un día y se acabó, como quizás lo podemos entender, o como se ha dicho, eres salvo y se acabó. Te dijeron eres salvo y ya está. No, es un constante caminar,
Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos comprender. Nuestra vida tiene que ir caminando tomado de la mano de Yeshua. Por eso la Escritura dice muy claramente: de modo que si alguno está en él, el Mesías, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas se hacen nuevas. Entonces, pero cuando las cosas viejas pasan y comienzan a hacerse nuevas, entonces nosotros tenemos que entrar en ese proceso. No es de un chasquido de dedos o una palabra mágica. Todo tiene un proceso. Entonces, es esto lo que nosotros necesitamos considerar. Estamos viviendo tiempos donde el oponente está constantemente ofertando sus productos, donde está constantemente ofertando toda su vendimia de pecado para hacer caer a la humanidad. Pero del mismo modo tenemos por otro lado también a Yeshua trayendo este mismo ofrecimiento de vida, de paz, de redención y sobre todo salvación de la ira de Dios que vendrá en los tiempos finales y vida eterna. Y esto es lo que nosotros es necesario que ahora tomemos en cuenta. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto es algo profético. Hubo falsos profetas. Cuando vamos a las Escrituras vamos a encontrarnos los falsos profetas. Incluso algunos trabajaban a la voluntad de algún rey, porque cada vez que venía una profecía, como suele pasar el día de hoy, ve, sal, oh rey, y tendrás la victoria, vas a ganar, tus enemigos huirán y tú los vas a destruir a todos. Y pues el rey, aunque sabiendo que sus profetas no son verdaderos, el ego se alimenta. Y esto suele pasar actualmente también. Lo podemos ver dentro de la vida diaria. A todos, a la mayor parte de las personas, lo que le gusta es que le digan: oiga, Dios me dijo que lo va a bendecir, que el deseo de su corazón se le va a cumplir, y te quedas así como que, bueno, y como supo que tengo un deseo en mi corazón. Mire, todos tenemos deseo en el corazón, mucho, grande, poco, pero hay el deseo en el corazón de cada uno. Y decir que Dios te lo va a cumplir, no, pues esto es maravilloso, esto es grande. Y lo que es por hoy, nosotros a eso, o al menos en muchos lugares he escuchado que se le dice: te endulzan el oído. Pero si viene una palabra directa que tu vida necesita ser cambiada, que Dios te está confrontando, que necesitas renovar y hacer cambios y entrar en un punto de purificación porque Dios quiere hacer algo más en tu vida, ya no gusta. Entonces, ¿qué diferencia hay con los tiempos de antes? Falsos profetas, y habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. ¿Cómo es esto de encubierto? Usando la misma escritura.
sacando textos fuera de contexto para un uso de interés personal. Esto son herejías que estarán encubiertamente y al mismo tiempo estas serán destructoras. Y aún negarán a Adonai que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hablar de herejías ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas falsas enseñanzas hay? ¿O cuántas enseñanzas a medias? ¿O verdades a medias? Entonces, esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. No podemos cerrar los ojos y caminar descuidadamente sin considerar que cualquier momento podamos fallar. Y es por eso lo que les comentaba. Si algo interesante tienen los AA de Alcohólicos Anónimos, es que ellos, eso de 24 horas sobrio, sería interesante que nosotros lo tomáramos como 24 horas caminando con Yeshua, con Jesús, o 24 horas caminando con su Espíritu Santo, con su Ruach HaKodesh. ¿Qué hago? No estoy solo. El Espíritu Santo me está viendo. ¿Qué voy a hacer? Me sigue viendo. ¿En dónde estoy? Me está viendo. Me está escuchando. ¿Se alegra? ¿Se alegra cómo me estoy portando? ¿Se alegra cómo estoy haciendo las cosas? ¿O lo entristezco? Y caminar en este principio. Ahora, aparte de eso, hay algo más interesante. Hacer ese inventario diario. ¿Qué hice ayer que pudo haber ofendido a Dios? ¿Qué hice ayer que pude haber ofendido al Padre? Y que haya yo entristecido al Espíritu Santo. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y cuando llegamos a ese punto, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Dios es fiel, ha dado su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Pero también la palabra dice que Él reconoce a sus hijos. Entonces es importante que nosotros entendamos. Estamos viviendo ya en los tiempos de herejía. Nosotros fuimos creados no para ser herejes, sino para llevar el mensaje. Nos dio la facilidad de hablar no para ser demasiado comunicadores de otras verdades, sino para ser comunicador de la verdad del Evangelio. Siempre he dicho, eres de las personas que te gusta hablar y oye, ya te diste cuenta, mira cómo está fulanito, mira cómo está perenganita. Si sientes que en algún momento caes en ese punto, voltea y diga, bueno, hay alguien de quien debo hablar y que no se molesta para nada que hable de él, y se llama Jesús, Yeshua. De él podemos hablar todo lo que sea y en ningún momento se va a molestar, sino todo lo contrario. Entonces es importante que nos demos cuenta que Dios nos dio este cuerpo con un solo fin: para buenas obras. Así dice la Escritura. Fuimos creados para buenas obras. Y todo lo que nos dio fue para bendición nuestra y para nuestro crecimiento.
pero que el oponente lo ha tergiversado, lo ha cambiado, y hemos llegado en los niveles que estamos ahorita. Entonces, es bueno que reflexionemos y que pongamos las cosas, una vez más, como se dice, sobre la mesa o en balanza. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? Estamos vivos, tenemos la oportunidad, y sobre todo, la Escritura dice muy claramente que un corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar. Así es que es importante que nosotros consideremos esto. Dios siempre está a la puerta para ayudarnos, para guiarnos, para protegernos. Pero siempre lo va a hacer si somos nosotros los que permanecemos en Él. Así es que herejías va a seguir y va a sobreabundar. Y si no conocemos la Escritura, si no conocemos la palabra, entonces vamos a ser engañados fácilmente. Es necesario documentarnos en la palabra. Aún lo que yo mismo les estoy hablando ahora. Vaya. Indague si estoy hablando algo correcto. Si no, que el Espíritu Santo mismo les revele. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, ya fue bueno pensar que ahora es tiempo de reflexionar. Y comenzar de nuevo. Si es que hay conciencia de lo que hacemos. Y si no, entonces hagamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y comencemos a ver en dónde estamos fallando. Cuando vimos la parte de idolatría, entre los comentarios que salieron, alguien dijo: bueno, adorando a humanos, por supuesto. Cuando habla sobre abominables idolatrías, es porque se caería en estos tiempos en las peores idolatrías que podría imaginarse. Ya no es solo la madera y la piedra. Ahora hay cosas más abominables. ¿Por qué? Porque estas han entrado encubiertamente, porque han entrado sutilmente, porque nosotros mismos nos vamos mezclando y lo vamos haciendo parte de nuestro diario vivir, que llega el momento que se nos hace como algo común. Algo que no requiere cuidado, no requiere una atención. Simplemente está allí, se quedó y lo llegamos a ver como parte normal de nuestra vida diaria. Pero esto es algo que tenemos que considerar. Los tiempos son difíciles y cortos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ya no hay mucho por hacer. Pablo le escribe a los Gálatas en capítulo 5, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la guerra. Así es que pensemos, si vamos a hacer una guerra, el principal enemigo, ¿quién pudiera ser? ¿El oponente afuera? Si después de casi 20 capítulos, nos damos cuenta que el enemigo, el gigante más grande que tenemos, es la carne, y está en nosotros mismos. Empezando desde la mente. Cuando la abandonamos, la descuidamos totalmente. Recibe de todo, con todo se queda, todo lo procesa, y al final eso es como los ojos, del mismo modo, recibe de todo, con todo se queda, todo lo procesa, y todo el cuerpo se contamina. Y luego el corazón, como centro de emociones, y que se supone que es el lugar donde le hemos dado el lugar al trono de Dios, y que diga, ve y quédate en mi corazón, quédate en mí. La pregunta es, ¿se quedará allí? ¿Estará allí? ¿Encontrará un corazón limpio? Y esto es lo que nosotros nos debe de mantener alerta. Por esa es la razón de la recomendación: velad y orad. Velad y orad. Velad y orad. ¿Por qué no lo habrá dicho al revés? Orad y velad. Porque el estar alertas es muy importante, y mantener la relación a través de la oración. Esto es un conjunto que se necesita, que se requiere, en el cual nosotros podamos mantener esa comunión, esa seguridad, ese cuidado y esa protección de nuestro Adonai. Él es fiel, indudablemente. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que vigilar, porque si Él es fiel, tan fiel es prometer la bendición que nos va a dar, como tan fiel es para dar la maldición que dijo que haría si nosotros desobedecíamos. Y quizás este tipo de mensaje para hoy, para muchos, golpee sus oídos diciendo, pero es que estamos, ¿a dónde dejamos ese Dios de amor? Él no ha cambiado. Él es amor. Él es amor. Pero también la palabra dice que el que ama al Hijo lo disciplina. Pero tristemente hoy, tal parece que el amar a nuestros hijos significa dejarles que hagan lo que quieran, sin ninguna educación, sin ninguna formación. Y a veces como que nos mostramos como que más sabios que Dios. Pero nosotros, que ya hemos vivido, sabemos que dejarle a los hijos hacer lo que quieran es un error muy grande. Porque un muchacho o un niño no sabe qué le conviene. Un niño no sabe qué es bueno para él. Y darle la instrucción y enseñarle y llevarlo en el camino del bien, va a haber resistencia, pero al final entenderá. Entonces nosotros ahora tenemos que despertar, tenemos que empezar a ver esto. No estoy poniendo una situación difícil, no.
Porque Yeshua lo dejó muy claro. Cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y sed manso y humilde de corazón, como yo soy. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿en dónde está lo difícil y lo complicado? En la guerra que tenemos nosotros con nosotros mismos. Y misma la Escritura dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Son viendo a ver quién somete a quién. Y ahí incluye la voluntad. Si mi voluntad está sujetada a la voluntad de Dios, entonces esa voluntad va a sujetar a la carne a la voluntad de Dios. Y las cosas serán diferentes. Cuando logras entrar en ese nivel de sujeción, todas las cosas son fáciles. Para el que fuma mucho, es difícil dejar de fumar. Para el que toma y tiene problemas de alcoholismo, es difícil dejar de tomar. Esa es su carga, esa es su lucha. Pero para el que no, le es indiferente. Le es totalmente indiferente el humo del tabaco, que la cerveza enfrente. No pasa nada. Estos son los puntos que nosotros tenemos que considerar, y así cada uno tiene una lucha distinta. Uno por ser muy comunicativo, otro por estar ideando cosas desagradables. Cada uno tiene una lucha diferente, pero es importante que cada uno mantenga estos puntos frágiles, vulnerables, lo tenga identificado para que siempre esté cubriéndolo de una forma que Dios le traiga la fuerza para que allí pueda ser más que vencedor. Hay una cita bíblica que me gustaría compartirlo. Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es un punto importante. Si usted está cada día pidiendo, Dios, quítame esto, comienza en el proceso, comienza a hacerlo. Es parte de tu guerra, de tu lucha. Ay, yo vengo a hacerle guerra al enemigo. No, hazle guerra a tu propia carne. Y comienza a que se sujete en principio. Incluso en lo que hablamos, en el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo que decía hace rato. Nuestras acciones, nuestros actos inapropiados que deshonran a Dios, contristan su Espíritu Santo, quien está ahora mismo entre nosotros. Entonces, el versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, como Dios también
os perdonó. Y os perdonó a vosotros precisamente en Cristo. Entonces, esta es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Pareciera que nuestra vida diaria, cuando hablamos de estos puntos, se ve muy identificada con estas situaciones. Con la gritería, con la maledicencia, con la malicia, con la forma de hablar, de ser partícipe dentro de los grupos de trabajo que hablan barbaridades, y como hijo de Dios vas y te mezclas y terminas hablando del mismo modo. Y lo único que haces es que no hay una diferencia entre un verdadero hijo de Dios y un incrédulo. Se nota la diferencia, o aparentemente existe una diferencia, cuando llega domingo y estás dentro de la iglesia, pero cuando estás fuera es igual. Entonces no tiene sentido. Esto es luchar cada día, caminar cada día en ese principio de agradar y honrar a nuestro Adonai. ¿Es fácil aceptarlo? No. No es fácil aceptarlo. Porque con quien hables, todos están bien. El único que está mal es el que está hablando. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Muy fácil, porque la Escritura nos dice que en los últimos tiempos, cuando las cosas estén ya marcadas con guerras, rumores de guerras, hambre, terremoto, sequías, y eso es lo que ahora mismo está sucediendo, desastres en todo el planeta, desastres naturales, terremotos, las cosechas perdiéndose. Mismo en México, en nuestro país, hubo una declaratoria de alerta de sequía en 8 estados este año. El año próximo no sabemos. Ha llovido excesivamente. No es una lluvia para cosecha, es una lluvia excesiva que destruye cosechas. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad: orar por nuestro gobierno, orar por nuestra ciudad, por todos los hombres de nuestra ciudad, orar por ellos, por nuestros gobernantes, presidente municipal, gobernador, presidente de la República. Y la Escritura dice que esto trae una promesa. En la medida en que yo hago esto a mí me va a llevar a que viviremos quieta y reposadamente. Esta es la promesa. Pero en verdad, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Lo estamos haciendo? Justo ahora hay una invitación para un tiempo de oración. Hay algunas diferencias, pero hay que unirse, hay que estar allí. Es necesario empezar que haya un principio, porque si no nos unimos acá, entonces ¿en dónde nos iremos a unir? ¿Y por qué sucede todas estas cosas? Porque hay 3 pecados con los que Sodoma y Gomorra le costó la destrucción. Y si usted ha escuchado mensajes que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron que tiene que ver con sexualidad, no. La Escritura no lo define eso como causa. Pero cuando leemos nosotros en Ezequiel 16:49, entonces leemos esto: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana,
Fíjese bien cómo está declarado. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, 1. Saciedad de pan, 2. Y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció al afligido y del menesteroso. Es imposible que habiendo soberbia pueda haber ojos hacia el afligido o al menesteroso. Es imposible que habiendo soberbia pueda reconocer que estás haciendo mal. Es imposible que habiendo soberbia puedas entender que hay algunas cosas que requieren ser corregidas. Es imposible que habiendo soberbia puedas escuchar a otras personas. Hasta ahora, hasta hoy, tenemos saciedad de pan. Posteriormente no lo sé. Empezamos a tener un panorama complicado. Comunidad Europea. Inflación a más no poder. Las cosas carísimas. El alimento muy difícil. Los energéticos demasiado caros. Toda la comunidad europea. Asiática, del mismo modo. Todo el planeta con ese problema. Estados Unidos, país que se caracteriza por su poder económico, bajo la misma condición. Inflación altísima, jamás vista en años. El poder económico decayendo. Los combustibles, los energéticos, carísimos. Y tanto que hoy, como era común anteriormente, ve a cargar gas a Laredo, Texas, que ya está más barato. Ahora ya no. Eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los países han tenido incremento, desabasto. Y tomemos en cuenta esto. En la medida que un producto alimenticio escasea, su costo se torna aún muchísimo más elevado en lo poco que hay. Y en lo poco que hay. Esto es lo que ha estado sucediendo últimamente, y quizás muchos estarán culpando a los diferentes gobiernos. No es el problema. Independientemente de las razones que pudieran tener las administraciones o las descalificaciones que pudieran tener, una sola cosa nos queda clara: las profecías bíblicas están caminando uno a uno, paso a paso. ¿Por qué? Dios, que conoce todo desde un principio, vio lo que venía. Él conoce la condición del ser humano, sabe sus tendencias. Él está presto para socorrer, para ayudar, pero hay que creerle que Él está allí para eso. Lamentablemente, cada uno se elabora una religión o un Dios a su propia manera y comienza a buscar
y a tratar de dar solución a sus problemas por ese lado. Y se olvida que el Rey de Reyes y Señor de Señores podía haberlo hecho mucho más antes. Entremos en esta reflexión ahora. No sé por cuánto más vamos a decir que hay saciedad de pan. Lo que sí también podemos darnos cuenta que hasta hoy permanece es la abundancia de ociosidad. Y la ociosidad no implica que sean seres que no les guste trabajar. Significa que son seres que deambulan, que simplemente no tienen nada que hacer. Y que solo están ideando cosas. Esos fueron los 3 pecados de Sodoma. Naturalmente Gomorra, que son los que directamente enfoca la Escritura. Y esto es lo que hoy nos aqueja ya a cada uno de nosotros. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Si no tuviésemos eso, no habrían canales cerrados de televisión con 240, 300, no sé cuántos canales. No tendríamos empresas de entretenimiento como ahora las hay, que por cierto así se llama, empresas de entretenimiento. ¿Por qué se requiere empresa de entretenimiento? Porque hay abundancia de ociosidad. Por eso. De lo contrario, sería diferente. ¿Qué tiempo más se espera para que transcurran cosas más difíciles? No lo sabemos. Solo está en la potestad del Padre. Pero una cosa sí podemos decir: se oye el clamor. Se oye el clamor. Las amenazas de guerra. Las constantes advertencias de una nación hacia otra. Ahorita podemos ver a Corea del Norte por un lado, Corea del Sur por otro lado, Rusia por otro, Ucrania por otro, China por otro lado, Taiwán por otro lado, Japón por otro lado. Y ahora ya no solo es Rusia y Ucrania, ahora ya se ha intensificado más. Y esto es lo que debe a nosotros levantarnos las antenas, porque Israel habla de paz. Israel lucha por la paz. A Israel hoy sus dirigentes están preocupados por mantener una unidad de paz sin importar las religiones. Recordemos lo que dice la Escritura: cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá. Esto es lo que nosotros nos tiene que mantener alertas. No podemos seguir jugando a la iglesita. Vamos a despertarnos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos ministros de Dios.
y vamos a honrar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Dios de Israel. Así es que yo quiero que vaya pensando bien. Tiene un enemigo en potencia, es la carne, y Pablo lo sabía. Él siempre decía que golpeaba su carne. Y yo quiero pensar, cuando hablaba él de golpear su carne, no hablaba de golpearla físicamente. La golpeaba negándole cosas, resistiendo ante algunos deseos. Porque Pablo lo dejó bien clarito, que él era tan humano como todos nosotros. Tenemos luchas con pensamientos, tenemos luchas con procederes, tenemos luchas con actitudes, tenemos luchas con nuestra propia boca en lo que a veces hablamos, tenemos luchas con todo lo que lleva en nuestra vida diaria. Pero si mantenemos alerta y haciendo el inventario, qué hice, qué no hice, qué hice bien, qué hice mal, a dónde fallé, a dónde hice esto. El día de ayer escuché a un judío, él como a manera de, no sé si de chascarrillo o de sarcasmo, pero él decía: nosotros estamos justo ahora listos para comenzar el Yom Kippur. Y es el día de la expiación, el día de llorar, el día de rendirse, el día de pedir perdón. Esto lo hacemos cada año. Yo envidio a los cristianos, nuestros hermanos cristianos, porque ellos dicen que tienen a Jesús, que ellos le piden a cada rato, le lloran, se humillan y Él les perdona. Nosotros no. Yo mejor me voy más por lo legal, por la ley, dice, y lo hacemos de acuerdo a la tradición cada año. Y cuando yo escuché esto, no sentí coraje, sentí tristeza como siempre, porque es precisamente parte de lo que hoy nosotros estamos despreciando. Y esto ya lo vimos en videos anteriores, cómo el pueblo de Israel ha caminado, un pueblo con un corazón endurecido, con una mente insensible, para darnos lugar a nosotros, que no éramos pueblo, por medio de Jesús, por medio de Yeshua. Y que quizás muchos, cuando ven esto, agreden a ellos, les dicen cosas. No es allí. Nosotros simplemente tenemos que entender que la palabra misma dice que al final todos los judíos serán salvos. No sé cómo vaya a suceder, no sé cómo vaya a ser, no sé cuál vaya a ser la mecánica. Y para nosotros igual es ni saberlo, no tiene importancia, porque eso está solo en la potestad del Padre y Él sabe cómo lo hará. Importa a nosotros que estamos ahora con esta oportunidad de oro que muchos estamos desaprovechando, que no siendo pueblo fuimos injertados en el olivo original para pertenecer al pueblo de Dios y llegar a ser conciudadanos del pueblo de Israel y ser herederos de la promesa de Abraham, siendo reconocidos como hijos de Abraham por la simiente de Jesús, de Yeshua. Despertemos, no perdamos esta oportunidad, no dejemos que esta carne nos robe esa bendición. Vamos a levantar nuestros ojos, puestos siempre en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Así es que espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida.
lo analice, lo vea paso a paso y tome conciencia de esta gran oportunidad de la que hoy tenemos todavía. Dios está esperando. No haga oídos sordos y luche y pelee como peleaba Pablo. Así pelee usted, así estoy peleando yo, y pelearemos todos para alcanzar nuestra salvación prometida de parte de Dios. ¿En qué consiste la lucha? En permanecer. Fíjese bien, no es otra cosa más que permanecer, porque el enemigo lo está empujando para que se salga con todo lo que le ofrece. Permanecer en Cristo. Esta es la lucha. Así es que, bien, espero que esta reflexión le haya bendecido grandemente. A quienes nos están siguiendo por Facebook, muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. A los que nos ven por Punto de Giro Dunamis, gracias también. Comparte este video. Y a los radioescuchas de Visión FM 105.5, muchas gracias. Espero que esta reflexión haya sido de gran bendición para cada uno. Que Adonai les bendiga y sonría sobre ustedes. Y les deseo Shalom. Hasta la próxima.